Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, en esta oportunidad eh, le voy a explicar el tema de destilación. Este tema corresponde a la semana número 11 del curso. Obviamente es un tema muy importante, el cual se va a complementar con balance de materia y balance de energía, bueno, prácticamente se ha desarrollado en la sesión número 10. Entonces, eh, con esta diapositiva voy a explicar eh, puntos o conceptos, ¿no?, más puntuales referente al tema de destilación. La destilación es una operación unitaria porque las sustancias que van a participar o van a pasar por esta etapa o esta operación, obviamente a la salida de ella van a seguir siendo las mismas sustancias, no simplemente van a ser separadas, eh, ya sea por el manejo de variables de temperatura o presión. Entonces, a las salidas de esta etapa no hay sustancias nuevas, por lo tanto, no hay reacciones químicas, ¿no? Por eso es que se considera como una operación unitaria. La destilación es muy importante, por ejemplo, para lo que es la industria petrolera, ¿no? La industria petrolera, se tiene, por ejemplo, también industria del alcohol y otro tipo de industrias donde se va a separar componentes volátiles de una mezcla, ya sea que se encuentre en estado líquido o estado gaseoso. Entonces, muy importante ahí el juego de las variables como temperatura y presión. Bien, saberes previos, bueno, ¿qué es una operación unitaria? ¿Qué entiende por destilación? ¿Cuál es la diferencia entre una columna batch y continua? ¿Cuáles son los tipos de columnas de destilación continua? Son partes de conceptos previos que obviamente el día de clase ustedes ya tienen que conocer. Problematización. ¿En qué difiere la destilación simple de la fraccionada? Un interrogante muy importante. Recuerden que esto es parte del debate que se desarrolla en cada sesión. El logro de la sesión, al término de la sesión, van a estar en las condiciones de diferenciar y analizar los procesos de superación de sustancias. Bueno, en este caso, la destilación, ¿no?, la operación de destilación. Bueno, como toda sesión, un video motivacional referente al tema. Bien, desarrollo del tema. Destilación. Bueno, la destilación es una operación unitaria que permite separar mezclas comúnmente líquidas de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Obviamente, pues acá la sustancia o la primera sustancia en salir va a ser aquella que tiene un punto de ebullición menor al resto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser la sustancia más volátil. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz es la separación de sus componentes. Es decir, los componentes se obtendrán con mayor grado de pureza. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ya que ustedes más adelante, eh, cuando lleven cursos en los ciclos superiores, se van a dar cuenta de que, aparte de la destilación simple, van a conocer también van a operar con la destilación con reflujo. Obviamente esta destilación con reflujo, bueno, lo que permite es que el destilado nuevamente reingresa a la columna con el fin de aumentar la concentración. ¿Por qué? Porque los puntos de ebullición entre las sustancias que se desea separar obviamente están muy cercas. Y al estar muy cerca, entonces no va a permitir que la sustancia más volátil se libere en su totalidad. O sea, siempre va a acompañar la segunda especie o tercera que tenga sus puntos de ebullición cercanos a la que se desea separar principalmente. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello. Por ejemplo, acá ustedes pueden apreciar una imagen, ¿no?, teniendo en cuenta los diferentes puntos de ebullición, ¿no?, y cómo es que se va separando. Obviamente la sustancia más volátil
como les había mencionado, es lo que sale por la parte superior. Todo lo que sale por la parte superior se le conoce destilado, y por la parte inferior fondos, ¿no? Estos son ya flujos intermedios. Bien, tipos de columnas. Bueno, se tiene la columna batch, por ejemplo, una de ellas. La alimentación a la columna es introducida por lotes. Cuando el objetivo deseado es alcanzado, se introduce el siguiente lote de alimentación. Es decir, por ejemplo, en esta columna batch tengo una mezcla de sustancias y deseo separar la más volátil, entonces tengo que cargar la mezcla líquida, cerrar, prender el equipo y poner todo en operación, y la sustancia más volátil empezará a recuperarse. Una vez que se termina de hacer ese trabajo, se hace la descarga del líquido o las colas que quedan en la columna, o los fondos, ¿no? Se descarga y nuevamente para seguir obteniendo la sustancia más volátil tendrá que cargarse nuevamente la columna. Bueno, esta es una columna tipo batch fraccionada, ¿no? O de rectificación. Entonces, es muy importante diferenciar, ¿no? Entonces, la columna batch se trabaja por lotes. También las columnas continuas reciben un flujo de alimentación continuo. Son capaces de manejar grandes cantidades de materia prima y son las más comunes, ¿no? Las más comunes, las más empleadas por la industria. Por ejemplo, esta es una columna continua, también con rectificación. Obviamente hay un flujo de entrada y la salida, pues, destilado por la parte superior y los fondos por la parte inferior. Obviamente el reflujo, como les había mencionado anteriormente, es con el tema de aumentar la concentración de la sustancia más volátil. Entonces, si no se cumple con lo que se desea obtener, o la concentración de la sustancia en el primer destilado es menor, obviamente se cierra la válvula y se hace una recirculación con el fin de aumentar la concentración. Entonces, si llega una concentración que ya está establecida en el proceso, entonces se abre la válvula y se procede a recuperar la sustancia. Caso contrario, en todo proceso, en toda operación, pues siempre va a ocurrir inconvenientes. Por eso es muy importante estar controlando siempre las salidas, ya sea en la parte del destilado o en los fondos, porque la sustancia que se desea recuperar también, obviamente va a salir en las colas o en los fondos, pero obviamente se establece un mínimo. Pero va a llegar un momento en que la columna de repente está operando mal y en los fondos va a resultar saliendo gran cantidad de la sustancia más volátil, pero obviamente eso es lo que se tiene que evitar, porque la sustancia más volátil es la que tiene que salir por la parte superior. Entonces, hay columnas donde se hace la recirculación también de los fondos, ¿no? ¿Con el fin de qué? De minimizar la sustancia más volátil en los fondos. Recordemos que la sustancia más volátil tiene que salir en la parte superior, en la parte de los condensados. Las columnas continuas, pues existen, se les hace una clasificación también a las columnas continuas, ¿no? Hay muchos textos, mucha bibliografía donde resalta esto, ¿no? Las columnas continuas pueden ser de naturaleza de flujo, de número de flujo de productos o dispositivos internos. Las columnas continuas en función de la naturaleza de flujo pueden ser binarias o multicomponentes. Acá se refiere con binarias, que en la alimentación, ¿sí? Cuando en la alimentación va a ir o van dos especies, ¿no? Por ejemplo, etanol agua. Hay dos sustancias, donde la más volátil es el alcohol. Entonces, es es un flujo binario, ¿no? Multicomponente, de repente usted tiene agua, gasolina, ¿no? Y alcohol, por ejemplo. O en el caso de petróleo, ¿no? Entonces, como habíamos apreciado en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, perdón, este es multiproducto. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué más? De acuerdo al número de flujo de productos, multiproductos, ¿no? Por lo general son dos siempre, pues, el destilado y el condensado. Obviamente el destilado, la especie volátil, y en la parte inferior los fondos, ¿no? Pero acá en
en esta imagen se puede apreciar, pues, ¿no? Una columna multiproducto. De acuerdo a los dispositivos internos, ahora hay columnas de platos y columnas de relleno. Obviamente esto, cuando se trabaja o se utiliza columnas fraccionadas, ¿no? Obviamente es de muy importancia, ¿no? Estos dispositivos en el interior de las columnas, ya que va a permitir una mejor purificación, ¿no? Para la especie más volátil. Por ejemplo, acá se tiene una columna multiproducto, ¿no? Por ejemplo, aparte de los fondos, se tiene el aceite lubricante, el gasóleo, el queroseno, la gasolina y el gas, ¿no? Una columna multiproducto. Y acá pues es una columna de platos, ¿no? Que internamente está presente. Obviamente ya hay un video donde les voy a explicar en clase cómo es el mecanismo, ¿no? De internamente, o qué es lo que sucede en estos dispositivos. Obviamente más adelante ya en el curso de operaciones ustedes van a poder determinar cuántos números de platos necesito para separar esta mezcla, ¿no? Y armar mi columna de destilación. Entonces, por ahora ustedes están recién llevando el curso de balance en materia donde se les está dando los conceptos básicos, ¿no? Puntuales. Obviamente más adelante va a ser mucho más hermoso, obviamente se van a dar cuenta, dependiendo del tipo de mezcla que uno quiera que tenga y la especie volátil que desea separar, obviamente se hace el diseño de la columna, ¿no? Bueno, acá es muy importante también reconocer las partes de la columna. Por ejemplo, obviamente esta flecha es la flecha de alimentación o el flujo de alimentación. De la flecha hacia la parte inferior es una zona de empobrecimiento, obviamente respecto a la sustancia volátil, y de la flecha o el flujo de entrada hacia la parte superior es la zona de enriquecimiento, ¿no? Y obviamente hay un fondo, hay unas colas, hay un ebullidor o un calentador cuando se hace la recirculación nuevamente. Y salen las colas, ¿no? Por la parte superior, obviamente todo va a salir en forma o en estado de vapor, entonces ese vapor se condensa. Para eso se utiliza un condensador, ¿no? Que es un equipo también que va en la parte superior de la columna. Hay un tanque de flujo, ¿no? Lo cual pues va a permitir hacer un reflujo o en todo caso cuando cumpla con la concentración deseada se va a obtener el destilado. Bueno, los tipos de destilación, bueno, por ejemplo, una de las destilaciones es la destilación simple. La destilación simple se utiliza cuando la mezcla de los productos líquidos a destilar contienen únicamente una sustancia volátil, o bien cuando ésta contiene más de una sustancia volátil. Pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes al menos 80 grados Celsius. Es decir, yo puedo emplear una columna de destilación simple cuando, por ejemplo, tengo la sustancia A y la sustancia B y sus puntos de ebullición difieren de 80 hacia arriba, puedo utilizar este tipo de destilación. ¿Por qué? Porque en mi destilado prácticamente no va a haber ningún problema, no se va a arrastrar, digamos, la otra especie mucho más pesada, ya que los puntos de ebullición pues son bastante distantes. Entonces, una destilación simple es cuando la variación de temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición de ambas especies es igual o mayor a 80, puedo utilizar una columna de destilación simple, ¿no? Como la que se puede apreciar acá para un proceso. Y a nivel de laboratorio, igual, ¿no? Se utiliza una columna de destilación simple. Pero ¿qué sucede cuando las especies volátiles o las sustancias, ¿no?, volátiles que se desean separar, sus puntos de ebullición son menor, como por ejemplo el caso de agua? El agua, pues, 100 teóricamente, y el alcohol 78.4, perdón, el alcohol. Entonces, para, para 100 son algo casi de 12 grados Celsius, entonces la diferencia de temperaturas es menor a 80 grados Celsius. Entonces ahí sí necesito, ¿qué? Una destilación fraccionada. Esta destilación fraccionada se le conoce también como destilación de rectificación o de reflujo.
Entonces, las columnas, en este caso ya en la parte interior van a contener los dispositivos que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Los platos. Entonces, lo cual va a permitir que no se arrastre la sustancia, digamos, la segunda sustancia, que en este caso, por ejemplo, si tengo una mezcla agua y alcohol, obviamente, si yo voy a utilizar una destilación, es para separar el alcohol. Entonces, la destilación es para purificar, pero en este caso, cuando la variación de temperaturas es menor a 80, obviamente se corre el riesgo de que la otra sustancia, ¿no? La más pesada, pues también salga en los condensados, cuando eso se debe evitar. Entonces, para eso se utiliza la destilación fraccionada. Y a nivel de laboratorio, a nivel de laboratorio se utiliza también para hacer la destilación, ¿sí? Un dispositivo, como ustedes pueden apreciar en la imagen, como una especie de platos, ¿no? Que vienen a ser como ganchos. Obviamente cuando realicemos la práctica en laboratorio, ustedes van a apreciar, ¿sí?, cómo es la diferencia entre ambas, ¿no? Muy bien. Otro también, bueno, tipo de destilación, la más usada, la más común, es la destilación al vacío. La destilación al vacío se utiliza fundamentalmente cuando el punto de ebullición del compuesto a destilar es superior a la temperatura de descomposición química del producto. ¿Qué quiere decir? De repente, si la temperatura, por ejemplo, yo quiero separar una especie a 300 grados Celsius, obviamente de una mezcla, pero sé que a 300 grados Celsius esa especie ya prácticamente se destruye, ¿no? O sea, llega un punto en que se descompone esta sustancia. Entonces, pero yo deseo separarla de esta mezcla. Entonces lo que tengo que hacer es quitarle la presión, ¿no? Generar un vacío dentro de la columna. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir la temperatura de ebullición. Entonces probablemente la temperatura de ebullición de repente podrá descender hasta 250 o 200, como ejemplo, y de repente a esta temperatura, pues, la sustancia que se va a recuperar o que se va a purificar ya no se va a descomponer. Entonces, con ese fin es el que se utiliza la destilación al vacío. Bueno, eso sería un resumen, conceptos básicos. Obviamente ustedes en las referencias bibliográficas también tienen algunos links para que puedan ingresar y profundizar más respecto al tema. Hay una práctica también grupal que se va a desarrollar en clase. En conclusión, la destilación es un proceso en el cual una mezcla de vapor o líquida de dos o más sustancias es separado en sus componentes de pureza deseada por la aplicación o remoción de calor. La destilación simple a presión atmosférica se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición se encuentra por debajo de la temperatura de descomposición química del producto. Y la destilación al vacío consiste en disminuir la presión en el montaje de destilación con la finalidad de provocar una disminución en el punto de ebullición del componente que se pretenda destilar. ¿Con qué fin? Con el fin de que este componente no se pueda descomponer, como se había mencionado anteriormente. La destilación fraccionada se puede realizar a presión atmosférica o a presión reducida. Tienen una asignación para casa y, como les había mencionado acá, tienen toda la referencia, pues, que les va a ser de gran ayuda a jóvenes. Muy bien, chicos, eso sería todo respecto a este tema. De tener algún inconveniente o alguna duda, o tengan una pregunta que realizar, pues, no duden en escribirme, jóvenes. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en clase.